Hace un año conocíamos el primer caso de coronavirus en la República Argentina. El mundo había empezado a cambiar y también, obviamente, la realidad en nuestro país a propósito de la necesidad, en principio, de extremar los recaudos hasta la llegada de la vacuna. La vacuna llegó y ahora estamos en el operativo de vacunación. Si hay un hospital que es paradigmático en lo que son epidemias en Argentina, es el Muñiz. Y allí estamos nuevamente con vos, Silvia. Muchísimas gracias, Ale Vero, y estamos con el doctor Tomás Orduna, infectólogo, parte del grupo asesor del Poder Ejecutivo Nacional en lo que ha formado justamente esta pandemia, esta nueva realidad, esta nueva normalidad que atravesamos todos. Por eso aprovechamos y le consultamos, doctor, en primer lugar, un balance, ¿no?, de este primer año de este hisopado positivo aquí en la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ante todo yo creo que lo que hay que rescatar es claramente cómo se ha organizado el país a partir del Ministerio de Salud Pública de la Nación y Presidencia, con el conjunto de las 24 jurisdicciones, con sus gobernadores, con sus ministros de salud y de una manera unívocamente solidaria y respetuosa de lo que fue una verticalidad inicialmente para poder trabajar, dar una respuesta que comenzó allá a partir de lo que fue la prevención a nivel de lo que era la llegada inicialmente de personas, con esa detección precoz el 3 de marzo, las medidas que se tomaron a partir del 12 de marzo y que después dieron por finalización el día 20 el inicio del ASPO, que fue muy bien acatado en todo el país. Por eso creo que hay una cuestión relacionada con la salud pública, una salud pública que supo tomar las riendas, una comunidad que inmediatamente comenzó a respetar las medidas impuestas desde el punto de vista de la contención para después llegar más tarde a la mitigación. Y me parece a mí que son dos cosas fundamentales a rescatar de este año pandémico mundial. Doctor, comenzamos una especie de ping-pong, a ver, rápido. Sí. Quienes se dieron ya la primera dosis de la vacuna, porque son grupos de riesgo mayores, adultos mayores, ¿pueden relajar los controles? No, bajo ningún concepto. Aún con las dos dosis y ya habiendo pasado el tiempo suficiente para tener anticuerpos, seguimos todos con las medidas de distanciamiento social. ¿Qué hay que tener en cuenta aquella persona que se aplica la primera dosis y dice, tengo algún malestar? ¿Qué puede generar la dosis de cualquiera de las vacunas que se aplica y que es normal, que forma parte de lo cotidiano por la aplicación de una vacuna? Que no le va a pasar más y probabilísticamente va a tener menos respuestas, digamos, de esos efectos colaterales con la segunda, así que se dé la segunda dosis cuando lo citen para dársela. Doctor, ¿por qué en el caso de algunos adultos mayores se dieron la vacuna, por ejemplo, este mes y tienen turno para la segunda dosis recién en 2 meses y medio o 3? Sí, eso es un tema de planificación y sabemos que no hay ningún inconveniente en retrasar 2 o 3 meses. De hecho, es una estrategia que se sigue evaluando poderosamente en el mundo, que es recomendada ya por grandes referentes mundiales como el doctor Plotkin, que es una suerte del padre de la vacunología, que el postergar la segunda dosis generaría un beneficio por la utilización más masiva de lo que sería el componente para dar una a cada persona y aumentar entonces esa base de una. Esto está siendo discutido en cada Ministerio de Salud en todo el mundo, algunos ya lo están tomando, otros no, por lo cual si a mí me retrasan 2 meses o 3 meses en dar el refuerzo o la segunda dosis de ese esquema primario, no hay ningún inconveniente, yo ya empiezo a tener una fuerte respuesta con la primera. Doctor, lo están escuchando Alejandro Puertas y Verónica Urriolabeitia para consultarle justamente sobre la pandemia y las vacunas. ¿Cómo no? El doctor los escucha. Doctor, ¿cómo le va? En principio, saber cómo nos encuentra hoy la pandemia, me refiero a la República Argentina en particular, teniendo en cuenta que se logró evitar que colapsara el sistema sanitario. Ahora, ¿hay tratamientos? ¿Se avanza con algunas posibilidades de evitar que se generen casos graves? Digo esto al margen de la vacuna, ¿no? Sí, bueno, creo que por eso usted lo enfatizó, al margen de la vacuna, porque creo que es una de las principales herramientas que sin duda iba a terminar siendo, junto con el distanciamiento social, porque la prevención primaria es evitar que una persona que está emitiendo virus por saliva o por la vía aérea, sí pueda infectarme, por lo cual si ambos hacemos lo que hay que hacer de distanciamiento social, que lo seguiremos enfatizando todo este año y después veremos qué ocurre 2022 en adelante. Por otro lado, hoy tenemos un conocimiento, llevamos un año, como ustedes mencionaban, y entonces hay un abordaje diferente, sabemos mucho mejor cómo tratar, cuándo internar, cuándo comenzar a dar corticoides, cuándo colocar oxígeno, cuándo pasar a terapia, qué hacer dentro de terapia. Se han agregado
con recomendaciones muy puntuales para poder utilizar y mejorar la evolución de pacientes, el plasma de convaleciente, el suero equino. Hay fármacos que ya se están testeando de manera masiva y que pronto probablemente algunos de ellos se van a poder incorporar, por lo cual hoy tenemos un abordaje muy distinto y, como usted mencionaba, un sistema de salud que en ningún momento llegó a las terribles imágenes que países de Latinoamérica u otros lugares del mundo nos mostraron. Yo creo que eso, dentro de este balance del primer año y pensando en que vendrá una nueva ola seguramente de tipo otoño invernal por una cuestión lógica, es un patógeno respiratorio, por lo tanto, como todos los patógenos respiratorios, tendrá un máximo en época de frío, pero con todo este conocimiento y donde volvemos a la vacuna, esto es, vacunados los esenciales, vacunados las personas mayores de 60 años, que así es como deseamos y esperamos estar para cuando llegue el otoño profundo, la cualidad de una nueva ola debe ser diferente. Doctor, me parece que hay preocupación con este dato que le voy a dar, o debería haberla, porque Diga se detectó un primer viajero con la cepa de Manaos en la República Argentina. Y hay preocupación, muchísima preocupación en Brasil con este tema, porque viene arrasando desde la selva hacia los sectores urbanos y no está funcionando una vacuna, aparentemente, que es la vacuna Sinovac. Esto también pone de manifiesto de que no todas las vacunas son iguales, porque aparentemente sería resistente a la Sinovac y no a las otras. ¿Qué se sabe hasta el momento? Bueno, todas las vacunas están siendo testeadas para las 3 variantes, la británica, la brasileña y la sudafricana. Van a tener varias de ellas probablemente diferencias en el confrontar para generar anticuerpos que cubran a cada una de las variantes, que son las 3 variantes que hoy tenemos conocidas. Por supuesto que de acá en adelante sabemos, porque la ciencia lo sabe, van a seguir apareciendo nuevas variantes en el futuro, por lo cual no es de sorprender. Pero, doctor, esto. ¿es lo mismo la variante vacunales? ¿Es lo mismo la variante de Manaos que la variante de Río de Janeiro? Sí, en principio la brasileña es la misma. Es la misma. Hay una brasileña, una sudafricana, exacto, una brasileña, una sudafricana. En realidad no se ha podido despegar fuertemente la inicialmente de Río con lo de Manaos. Y a todo esto, en realidad, una cosa es lo que pasa con las vacunas y otra que hay que enfatizar, porque ustedes mencionaban lo que estaba pasando por Santa Catarina, si no me falla un poquitito, y lo que estamos viviendo es un país que sigue estando con un sistema de salud y con una gobernanza de un ejecutivo que ha dejado absolutamente a un pueblo que son los hermanos brasileños sin protegerlos. O sea que hay una cuestión que es biológica y hay una cuestión que tiene que ver con política y con sociedad abandonada, digo, para recordarlo. Pero todo esto va a seguir aconteciendo. En la medida en que nosotros logremos vacunar a mucha población, independientemente de las que cubran mejor o peor a cada una de las variantes, probabilísticamente van a aparecer menos variantes y probabilísticamente lo que va a haber es menos impacto de carácter grave. Esto lo conocemos por lo que pasa, por supuesto, con gripe y con otros patógenos, que las variantes pueden afectar en determinado momento a pequeños picos epidémicos en determinado momento, pero ya no tener una cuestión masiva, poblacional, pandémica como la envergadura que hoy tiene esta. Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto con el móvil de Televisión Pública Noticias. Silvia, el cierre. Muchísimas gracias. Y le agradecemos al doctor y a todo el personal de salud de este Hospital Muñiz, que cada vez que venimos a consultarles nos dejan tranquilos, ¿no? Con esta sugerencia que hacía el doctor hace instantes nada más, a no relajar los controles porque la pandemia vino para quedarse pese a las vacunas.